Ok, para esta puntada vamos a ir por dos etapas. Primero vamos a hacer un punto atrás, toda una línea. Entonces, si te recuerdas, punto atrás, vas a avanzar, o esto es también llamado pespunte, si no me equivoco. Avanzas, distancia de tu preferencia, cierras. Por la parte de atrás, avanzas a la misma vez, la misma distancia, o intenta que sea la misma, y se llama punto atrás porque regresas a donde terminó la punta anterior y cierras la punta. Vas haciendo este proceso por toda la línea, de ir avanzando y regresando. Entonces, la voy a terminar para la segunda etapa. Ok, ahora, para la segunda etapa. Yo escogería otro color porque es una puntada decorativa, entonces es más bonito de otro color. Entonces, te vas a la segunda puntada, vas a salir, perdón, abajo de la primera puntada, la saltas y te vas a la segunda y vas a pasar por debajo. Las hago de forma inclinada porque así es más fácil pasarla. Vamos a ver aquí se trabó con la tijera. No la voy a ajustar mucho, ya vas a ver por qué. Y voy a hacer que sea como redondito. Ahora, nos vamos a regresar a la primera que no hemos tocado. Voy a pasar por debajo de la primera, pero por encima de la segunda. Y para eso me va a ayudar quizás un poco así, no, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más así. Ahí está. Perdón, ahí, moviéndolo tanto. No lo viste, pero bueno. Hoy sí, ya pude. Bueno, entonces, pasamos por la segunda, perdón, por la primera puntada por debajo y la segunda, y el segundo hilo por encima. Y lo pasamos. Va a crear un bucle. Súper bonito. Vamos a la siguiente puntada que no hemos trabajado, que sería esta. Pasamos. No lo sujeto mucho, lo dejo un poco así como flojo. Trato que sea la misma como longitud del colochito. Y vamos a hacer lo mismo, solo que con la otra puntada. Es decir, por abajo y por encima. Ahí está. Y lo voy dando forma. Voy haciendo lo mismo por todo lo largo, el mismo proceso, para que veas cómo se mira ya terminado. Ok, para esta puntada, para terminar, haz el último colochito y luego vas a esconder la aguja en la última puntada. Y la cierras por la parte de atrás sin sujetarla mucho porque si no se va a perder el colochito. Y como puedes ver, trata de hacerlos similares porque si no, no se va a ver uniforme. Entonces, para que logre el efecto, solo trata de hacerlos uniformes. Espero que te haya ayudado y te veo para otro video.